días, bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a la gente de todo el estado de Jalisco que tenemos acompañándonos en la presentación de esta propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura fónico-fonemática con diseño universal. Gracias al personal de la zona 16 por estarnos acompañando. Y bueno, yo quiero también en el país hay gente acompañándonos de Puebla, de Sinaloa, de Nayarit, de Colima. Gracias por estar aquí con nosotros. Les platico brevemente. Esta propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura es un trabajo de equipo, es un diseño colaborativo que se hizo con el personal de los CAM de la zona 16 de educación especial a partir de dificultades que hemos tenido en el avance de la lectura, pero hay dos razones por las que decidimos trabajar esta propuesta. La primera es que las neurociencias nos han demostrado a partir de diversos estudios que ustedes van a encontrar reseñados en la propia propuesta que ya les compartimos ayer por correo y que está en nuestro blog de la zona, las neurociencias han mostrado que las propuestas basadas en la asociación del sonido con la palabra y con la letra nos ayudan a mejorar algunas de las dificultades más severas en el aprendizaje de la lectura. Por otro lado, está el diseño universal, que es un diseño que también se basa en los descubrimientos de las neurociencias y que nos invita a trabajar en las diversas formas en que el sujeto aprende, presentando la información de diversas maneras, permitiendo que los niños expresen la información de diversas maneras y animando a diversas formas de interacción. Los fundamentos de nuestra propuesta, como les he dicho, están en estos dos bases y yo quisiera detenerme nada más brevemente en por qué fónico y por qué fonemática. Lo fónico tiene que ver con el sonido del habla viva y cada cultura y cada idioma tiene diferentes sonidos para las palabras. De hecho, por ejemplo, en el español, cuando nosotros escuchamos a los españoles o a los argentinos decir Cecilia, eso a la escucha se escucha como si fuera una SH, ¿no? Y entonces se escucha diferente de nuestra Cecilia, ¿verdad? Y que los niños de cada cultura entiendan esa base fónica. Por ejemplo, en nuestro español hay un H que es muda y que entonces a nivel fonológico no tiene con qué juntarse, ¿no? Y la base fonemática tiene que ver con estos elementos de la cultura dada y con cómo lo traducimos en representaciones. Nosotros, esta propuesta que les estamos compartiendo tiene tres énfasis. Uno es que hay que leer a los niños diariamente. Hay una serie de videos que les invitamos a ver que se llaman Lenguaje y Cerebro, que nos han mostrado a través de la investigación de investigadores de Yale y de diferentes universidades que el tiempo que se les lee a los niños puede hacer la diferencia en su trayectoria escolar. Entonces, leer a los niños por lo menos 2 horas diarias puede hacer la diferencia en el aprendizaje. Otro énfasis está en desarrollar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica no es otra cosa que la arquitectura con la que está construido un lenguaje, ¿verdad? Cómo está construido por frases, por palabras, las palabras por sílabas en nuestro español y las sílabas por fonemas. Y hay todo un trabajo que les vamos a platicar hoy alrededor de ello. Y finalmente, pues como les comentaba, estamos enriqueciendo la propuesta fónica con elementos del diseño universal que ya les platicará Zaira más adelante. Esta propuesta fue coordinada, está siendo coordinada por su servidora, por Zaira Barbosa Murillo, por Carla Pérez Vaca y por Vero Moreno Merino, a quienes agradezco todo el esfuerzo porque además estos webinars nos han supuesto todo un aprendizaje. Anoche estuvieron desveladas hasta la medianoche probando para poder compartir a más personas este espacio. Gracias a todas ellas. Me detengo unos minutos en leer a los niños diariamente. En esta parte, pedirles que lo que es interesante para mí es interesante para el niño.
Si un texto es tonto y aburrido y sin sentido, va a ser así para el niño. Entonces, en la propuesta nosotros buscamos textos relacionados con el fonema de estudio, textos cortos y largos, no solamente textos cortos, y textos que transmitan valores. En este sentido, leer a los niños diariamente hay una gran diversidad. Nosotros subimos a nuestro blog de la zona un conjunto de libros y materiales relacionados con la lectura, son libros electrónicos que les invitamos a consultar para enriquecer esta lectura diaria y hacer llegar a las familias. Están abiertos, son descargables, son sacados de la red, pero se los pusimos ordenados por los aprendizajes sustantivos de la currícula que nos está orientando en México. Los momentos que nosotros estamos trabajando en esta propuesta hemos organizado en 4 momentos y así está organizada esta presentación. Un primer momento de garantizar el acceso, que tiene que ver con generar las bases propioceptivas y vestibulares para el aprendizaje, y de una vez aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente webinar, el siguiente viernes, sobre estas bases propioceptivas y vestibulares del aprendizaje que nos va a hacer favor de compartir la doctora Josefa. La vía auditiva, cómo educamos la vía auditiva, sobre todo los niños con discapacidad, para que sean capaces de acceder a la lectura y la escritura, y con garantizar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Esto significa que todo niño tiene que ser capaz de comunicarse. Y este es un trabajo que se hace a la par, no es un prerequisito, es un trabajo que se hace junto, es decir, vamos garantizando la comunicación y a la vez vamos enseñando a leer y impulsando la lectura. Y luego ya les compartiremos en algún otro momento la propuesta de trabajo a este respecto. Y luego viene alfabetización emergente. Hay una categoría de alfabetización que se llama, el niño es un lector emergente, porque ahorita les vamos a platicar por qué, este es el segundo momento de la charla, y luego el aprendizaje sistemático de las vocales y los grupos consonantes, que se los va a compartir Zaira Barbosa. Y el último momento, bueno, estos 2 momentos se trabajan hilados, los va a presentar Zaira, y la propuesta desarrolla un momento de evaluación, que es un apartado de esta mañana, de este webinar que estamos trabajando. El primer momento que vamos a compartir con ustedes es la ruta auditiva y los ART como medios para garantizar el acceso a la lectura, y les comparto el currículum de Carla Edith Pérez Vaca, que es quien nos coordina esta parte, quien nos comparte desde su experiencia y desde lo que hemos propuesto en el documento cero que todos tienen en sus manos. Les voy a platicar un poquito quién es ella, además de una directora excelente y una persona maravillosa. Ella es licenciada en comunicación y lenguaje por la Normal Superior de Especialidades. Ella ha realizado la reforma de la educación básica, aplicación de las TICs en el aula, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, trastorno por déficit de atención, etc. Ella es diplomada en competencias lectoras y terapia auditiva verbal y certificada en competencias digitales. Y bueno, ella ha trabajado, además en diversas zonas de educación especial, en el CAPEC como asesora de la zona 3 de educación especial, y bueno, en este momento es directora del campo C. Vasconcelos, pero entre sus experiencias importantes que nutren la presentación que ella nos va a compartir hoy, ha sido maestra de comunicación del programa Caracol, que no sé si todos sepamos, pero es un programa que trabaja con el implante coclear para niños sordos o con pérdida auditiva, y que supone todo un trabajo de organización que ha enriquecido su experiencia. Te doy la bienvenida, Carla. Yo espero que este webinar sea de aporte para todos. Buenos días, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Yo iniciaré hablando sobre el primer momento de esta propuesta fónico-fonética que estamos implementando aquí en España.
Se escucha un ruido de fondo, no sé si es de por ahí de la máquina de allá con la maestra Berito, pero se está escuchando acá. No sé, Berito, cómo lo pudiéramos resolver, porque también por ahí me comentan que no sé, la transmisión de Face no se escucha. Ya, se sigue escuchando distorsionado, es que me levanté a cerrar la puerta, pero ahorita ya estoy calladita. Muy bien, pues bueno, les comentaba que yo arrancaría hablando sobre este primer momento, que tiene que ver con garantizar el acceso, y hablaremos también de la importancia de la ruta auditiva y garantizar el acceso de los alumnos a un sistema alternativo y aumentativo de comunicación para el acceso a la lectura. Bueno, nosotros, como ustedes saben, y ya las puso en contexto la supervisora, estamos impulsando los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. ¿Y por qué? Porque somos una zona de educación especial y una de las principales necesidades de nuestros alumnos es garantizar y asegurar que se comuniquen. No tienen un sistema de comunicación y en relación a eso este momento tiene esa connotación y esa importancia. Que podamos garantizar que los alumnos cuenten con un comunicador, que podamos generar esas condiciones para que esta comunicación se dé y al mismo tiempo abrir estos canales visuales y auditivos que le permitan y propioceptivos que le permitan estar en las mejores condiciones posibles para ir avanzando en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Les comento. En este momento de garantizar acceso, se trabajan 40 fichas en las primeras 2 semanas de la propuesta. En estas 2 semanas, en estas fichas, que son fichas de aplicación diaria, que tienen una estructura, ya podrán conocer la propuesta, tienen una estructura en la que se define el objetivo, qué materiales se van a requerir para prever antes del trabajo con los chicos. Hay una parte donde describimos toda la secuencia de actividades que habrá que realizar el maestro que aplica la propuesta, incluyendo también algunas mediaciones para que se den las condiciones para el aprendizaje y para las cuestiones comunicativas, y también incluye en cada ficha una rúbrica. Estas fichas se trabajan en 4 aspectos que les menciono a continuación. El primer aspecto tiene que ver con que todos los alumnos que no cuenten con un medio de comunicación tengan un código de comunicación para poder decir sí o no, que estén preparados para atender a los estímulos orales que provienen del exterior a través de la escucha activa. Trabajaremos también las bases propioceptivas y la detección de intereses y el uso del comunicador. Empezaré hablando sobre la escucha activa. La escucha activa no es otra cosa, y esto se plantea en cada una de las fichas que van a trabajar este aspecto, que actividades en las que nosotros vayamos enseñando al chico a escuchar. ¿Y qué es escuchar? No es solamente tener un sistema auditivo íntegro, sino también consiste en que vayamos llevando al chico a que tenga esta capacidad de atención y concentración y poder entender esta estructura del lenguaje oral. Enseguida está el otro aspecto que tiene que ver con el código de comunicación sí-no. Ya les he comentado que nosotros tenemos aquí en el campo muchos chicos con estas necesidades, con este requerimiento, así como de poder tener un código de comunicación y garantizar que tengan estos usuarios de un sistema su comunicador, que le permita participar de manera plena en todas las actividades, cuál es su derecho. En este sentido, las fichas relativas a identificar el código sí-no y la detección de intereses para que podamos impulsar y promover el uso de comunicador en la familia y en el aula, están estructuradas de tal manera que cada maestro podrá ir identificando qué intereses tiene para comunicarse. El maestro en el aula podrá encontrar fichas que le hablen de actividades que el producto final va a ser identificar si al chico le gusta trabajar con cierto material, si prefiere trabajar actividades de lectura, actividades con material concreto, etcétera, ¿no? Entonces, es ir identificando en qué momentos el chico tiene interés por comunicarse. En las fichas del código, para establecer el código sí, no, es poder identificar de qué manera lo hacen, de qué manera establece este código de comunicación, si es que lo tiene, si lo tiene incipiente, si lo tiene consolidado, o si no lo tiene,
vienen establecidas las mediaciones para que el docente, en el momento que aplique la ficha, pueda tomar las medidas necesarias y hacer esta mediación para que el chico vaya comprendiendo y usando este código en los diferentes momentos. Y una cosa que es muy importante para poder establecer y diseñar un sistema alternativo y aumentativo de comunicación eficiente, funcional para el chico y que realmente lo vea como un recurso, no solo de la familia, para la comunicación, es que podamos nosotros desde la escuela, en el hacer de cada quien, desde su área, desde su función, tener un conocimiento profundo del contexto familiar, de sus rutinas, y esto nos permitirá poder identificar qué vocabulario tendríamos que incluir en el diseño de ese comunicador, que bueno, les platico que estamos también en la zona haciendo las gestiones para que estos comunicadores que son necesarios por nuestros alumnos sean dinámicos, es decir, a través de una tablet se les van a instalar y buscar la manera que sean más dinámicos, sean robustos y sean pertinentes para que sea más eficiente y se cumpla con el objetivo de la comunicación, es interactuar con el otro. Y bueno, una vez que logramos en este proceso de estas 2 semanas garantizar este acceso, como lo comentaba hace un momento la supervisora, esto no termina aquí, hay necesidad de los usuarios del sistema seguirlo trabajando en el trayecto o en el transcurso del ciclo escolar, habrá que seguirlo trabajando de manera paralela para poder facilitar y generar estas condiciones que van a impulsar en los chicos una comunicación. Y la meta es que a través de este comunicador los chicos puedan acceder a la lectura y a la escritura, es decir, llevarlo a la alfabetización. Otro elemento importante dentro de las fichas es lo que habla en torno a las bases propioceptivas. Y bueno, iniciaré dando la definición. ¿Qué son las bases propioceptivas? Y que bueno, ya tendremos un tema referido a eso la próxima semana, donde la doctora Josefa podrá profundizar en torno a este tema que es muy importante en el proceso lector. Las bases propioceptivas o el sistema propioceptivo es la capacidad relativa a saber dónde se encuentra y cómo se encuentran las partes de nuestro cuerpo sin necesidad de que nos las estemos viendo. No necesito yo mirarme mis brazos para saber que los tengo cruzados, recargados sobre la mesa. Esto es una de las funciones de las bases propioceptivas. Es la información sensorial que proviene de las articulaciones de los tendones y que a partir de este sistema propioceptivo se encarga de enviar esta información al cerebro con todo lo relacionado a la organización que está teniendo nuestro cuerpo o que requiere para ejecutar, para planificar algunas actividades motoras con precisión, con equilibrio, con control, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué relación tienen estas bases o este sistema propioceptivo con la lectura? Pues bueno, una vez que tenemos a través de la propiocepción conciencia corporal, podremos ser capaces en el momento de estar en el proceso lector de coordinar y tener esa fuerza para tomar el lápiz, de poder hacer un movimiento coordinado para copiar una grafía, para realizar un trazo o incluso los pasos secuenciados motores para escribir. En torno a la lectura, tendrá que ver y está muy relacionado esta parte de la conciencia corporal con poder identificar esta cadencia que tiene la lectura, cuándo hay que hacer una pausa, cuándo inicia y cuándo termina una frase, una palabra, un texto, y esto le permite al chico acceder de manera fácil y comprender las cuestiones que tienen que ver con la lectura. Y otra cosa importante que es la anticipación, tanto en la lectura como en la escritura, tenemos que tener desarrolladas estas habilidades de anticipación que permitan planear el movimiento para escribir una grafía. Saber en el momento de escribir una palabra, por ejemplo, mesa, que primero va la M, que luego va la E, luego va la S, es esta parte de anticiparnos y que después tendrá su relación también con la cuestión del pensamiento temático, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en esos aspectos, que eso ya los va a trabajar la doctora. Pueden apagar su micrófono porque en el momento que tiene su micrófono, disculpen, activado, se escucha en la transmisión. Bueno, el siguiente paso, y no menos importante, tiene que ver con la ruta auditiva. ¿Qué importancia tiene que el sistema auditivo esté funcionando adecuadamente? Y
bueno, concadenando esto con las fichas de escucha activa, tienen mucha relación y muchas de ellas están estructuradas para ir enseñando e ir llevando al chico a garantizar que pueda tener un desarrollo óptimo de la percepción auditiva. Recientemente, o en investigaciones recientes, se ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene el procesamiento auditivo y que el chico tenga un adecuado desarrollo de la percepción auditiva para garantizar un acceso exitoso a la lectura y a la escritura. ¿Qué necesitamos o qué condiciones tendríamos que tener? Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos anteriores que propusimos para ingresar a la webinar, pero hay un aspecto importante donde nos habla de la importancia de la audición y su implicación que tiene en el desarrollo del lenguaje. Pues bueno, podemos tener chicos con una audición íntegra, anatómica y fisiológicamente, que reciben la estimulación vía externa y pasa por todos estos procesos auditivos, fisiológicos, pero toda esta información que reciben cobra importancia cuando los chicos cuentan con habilidades para el procesamiento auditivo, en donde esta información llega a través del oído y se va a nuestro cerebro. Toda esta información va directamente al cerebro. El vehículo es el sentido de la audición. ¿Qué le va a dar al cerebro? Información que le permita ir desarrollando estas capacidades de percepción auditiva. Al recibir la información, el cerebro tendrá que ir trabajando estas habilidades para decodificar, para procesar la información, para centrar la atención en la tarea, en el sonido, saber en una palabra qué sílaba va primero, qué sílaba va después. Y todo esto está relacionado con la escucha activa. Si nosotros enseñamos al niño a escuchar y al mismo tiempo podemos identificar las habilidades que tendríamos que desarrollar en torno a la percepción auditiva, podemos garantizar que el éxito en los procesos lectores se dé. Él va a aprender o ellos van a aprender a través de una adecuada y un desarrollo óptimo de estas habilidades que tienen que ver con atender auditivamente, con reconocer, con discriminar y diferenciar sonidos, con saber no solo saber cuál es su fuente sonora, sino también poderlos comparar y contrastar y saber que un sonido es largo, que un sonido es corto, que uno se repite, que uno tiene cierto tono, que tienen cierto ritmo, que podemos aprender también incluso en una situación a aislar sonidos de fondo para atender y prestar atención a lo que me interesa escuchar. Todas estas habilidades que marca aquí esta diapositiva, es importante que las trabajemos, que no nos quedemos, como de pronto a veces me he encontrado, solamente trabajando la discriminación auditiva. Esta parte de la percepción auditiva del lenguaje es nodal, es sumamente importante y es la ruta directa para el éxito de la lectura y la escritura. Entonces, yo, como cierre de este momento de garantizar acceso, los invito a que en el momento que estemos aplicando la propuesta, a la gente de la zona que ya la estamos aplicando y a la gente que pueda tener el interés de aplicarlo e incursionar en esta propuesta y abonarnos también, hacer sus aportaciones, centren su atención en si el niño escucha bien, cómo es esa audición, cómo es su percepción auditiva y si en algunos momentos nos damos cuenta que está teniendo dificultades, tendríamos que saber identificar en qué está teniendo esta dificultad de la percepción auditiva para trabajarla, para estimularla y facilitarle el camino hacia el éxito en el proceso lector. Pues de mi parte es muchas gracias, les agradezco su atención y voy a pasarle la palabra a la doctora Maribel Paniagua. Ella va a platicarles sobre la lectura emergente. Quiero compartirles algunos aspectos de su currículum. Como ustedes ya saben, ella es la supervisora de la zona 16, ella es nuestra líder académica y quien está aquí siempre a cargo y invitándonos a innovar y a mejorar nuestras prácticas, sobre todo para garantizar el aprendizaje de los alumnos que nos implican. Bueno, quiero comentarles que ella es educadora, es licenciada en psicología con entrenamiento y especialización en psicoterapia sistémica por IPSO, es maestra en investigación educativa por CIPS, doctora en educación por la Universidad La Salle. Tiene un aproximado, no los conté, pero son como 14 diplomados. Entre ellos les voy a mencionar los que tienen que ver con la cuestión de lo que nos implica, que es la educación especial. Es diplomada en atención a niños con discapacidad visual por la UPN, certificación y está certificada.
Es diplomada en inteligencias múltiples, es diplomada en técnicas de orientación magisterial supervisadas, tiene una certificación internacional de liderazgo educativo con grado de distinción en la Universidad de Cambridge, entre algunos otros. Bueno, también ha estado a cargo o ha participado en algunos proyectos y ha recibido premios y reconocimientos. Entre uno de los más destacados es el premio ABC en el año 2015 a la supervisión escolar con el proyecto Lectura para Todos, que bueno, ya sabemos que está muy implicada en la cuestión del acceso a la lectura y a la escritura de los niños con discapacidad. Se ha desempeñado dentro de su participación laboral como asesora catedrática de diferentes programas de licenciatura y maestría y doctorado. Entre algunas instituciones está la UPN y la Normal Superior de Especialidades. Ha participado como autora o coautora de algunos libros. Los temas, les comparto algunos de los más sobresalientes, en colaboración con Miguel Rodríguez Arce, en el 2016, ¿qué hacen las escuelas exitosas? Pautas y patrones para la diversificación y la inclusión. En colaboración con Úrsula Palos Portano, en el 2008, desarrollo de competencias cognitivas preescolar, experiencias y propuestas, y es coautora de algunos libros, el acceso a la lectura y la escritura como prerequisito para la inclusión educativa, un modelo para impulsar el aprendizaje y la participación en la escuela. Bueno, tiene, hasta donde yo conté en su currículum, 9 libros y además los que se agreguen. Entonces, bueno, es un preámbulo y ahora sí que les doy un panorama general de la persona que nos lidera, del cual nos sentimos muy orgullosos y estamos muy contentas de participar y formar parte de su equipo de trabajo. Les cedo la palabra a la doctora Maribel Paniagua Villarroel, que les va a hablar del segundo momento de la propuesta fónico-fonemática que tiene que ver con la lectura emergente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Les platico que el concepto de lectura emergente es un concepto que se ha venido trabajando en la investigación alrededor de la lectura. Y nosotros les comentaba al inicio, podemos hablar de lectores emergentes cuando ese niño cumple un conjunto de requisitos básicos que están en un cuadro que van a encontrar ahí en la propuesta y que les invito a revisar. Voy a hacerles un panorama general de la lectura emergente, que es entendida como el conjunto de experiencias tempranas y el conocimiento precursor de la lectura que prepara y sienta las bases para una lectura exitosa. Les platico por qué hablar de la lectura emergente, ¿verdad? Seguramente habremos escuchado que hay un conjunto de investigaciones, no puedo aquí referir todas, pero les puse ahí algunos de los autores. Si alguien está interesado, con mucho gusto les compartimos toda la carpeta del estado del conocimiento sobre la lectura que tenemos y que podemos poner a su disposición sobre estudios sobre la lectura. Bueno, algunas de esas experiencias importantes que tienen que ver con la lectura y que no es otra cosa que leer con el niño, leer para el niño y hacer algo que recientemente podemos encontrar como lectura interactiva o lectura guiada o acompañada. El generar estas lecturas, estas experiencias tempranas desde el nacimiento, hay algunas investigaciones todavía no tan probadas que hablan que desde el vientre materno. Nosotros vamos a tomar desde el nacimiento del niño hasta donde empieza la escolarización formal para hablar de lectura emergente. Y esta lectura emergente es importante porque de habilidades cognitivas y metacognitivas, lingüísticas y metalingüísticas, que preparan al niño para un desarrollo exitoso, no solo del aprendizaje de la lectura, sino de los aprendizajes a lo largo de la vida.
Algunas de las investigaciones que estoy reseñando aquí, y hay otra serie de investigaciones al respecto, hablan de que la lectura emergente es este trabajo que podemos hacer, y ahí les puse yo una abuelita leyendo a sus nietos, que podemos hacer cualquier sujeto de la vida del niño, que puede ser la abuela, el hermano, la tía, la escuela, un voluntario, etcétera. Ya en comunidades de aprendizaje tenemos una experiencia que es exitosa en el mundo, se llaman los grupos interactivos, y se trata de cómo los voluntarios van participando de la dinámica del aprendizaje en el aula. Ojalá que queramos realizar esa parte. Entonces, algunas de los por qué y para qué de la lectura emergente se los puse yo aquí, y la idea es que nosotros trabajemos sobre estos aspectos porque, y quiero poner el relieve de estos aspectos que les puse aquí en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un asunto que tendríamos que tener muy claro todos los educadores, que tienen que ver con todos los facilitadores del aprendizaje. Casi todas las discapacidades, el autismo, el trastorno por déficit de atención, la discapacidad intelectual, están vinculadas, las dificultades de aprendizaje, con algún problema en las funciones ejecutivas, en las diferentes funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en la percepción, en la autorregulación, en el automonitoreo. Cuando nosotros trabajamos la lectura en diversos contextos y momentos, y por lo menos estas 2 horas que yo les mencionaba al inicio, lo que nosotros tenemos es el desarrollo de por lo menos 3 de las funciones ejecutivas que les puse aquí, que es la autorregulación, que es la capacidad de inhibir el impulso reactivo ante situaciones del contexto, la capacidad de atención. Y fíjense que con los niños con discapacidad nosotros tenemos que pensar, sobre todo, por ejemplo, los chicos con autismo que andan por ahí deambulando, y la gente dice, ¿para qué le leo? Dicen las mamis, y nos lo dicen, y algunos de nuestros maestros, si no me está poniendo atención. La atención es un aspecto, una función ejecutiva que se desarrolla y que nosotros tenemos que ir generando asuntos que le interesen al niño y lo atrapen. Pero entonces yo puedo estar leyendo en voz alta, y eso ya contribuye a la capacidad de lectura emergente del niño, aun cuando parezca que anda hacia allá y hacia acá. Yo tengo un nietecito maravilloso que se llama Emiliano, que anda saltando por el mundo, y yo estoy leyendo, y entonces me dice, oye, pero ¿por qué el color gris se mezcló con el color tal? ¿No? Y entonces uno parece que no está poniendo atención, pero el chico está poniendo atención, ¿no? Está atendiendo a su manera. ¿Quién y cómo? Ya les había comentado. Cualquier exposición cotidiana a la lectura, a los materiales escritos, a los textos escritos, a gráficos, es un elemento que contribuye a la lectura, de poner libros a disposición de los más pequeños. Y yo en esta parte invitaría a las escuelas a que abramos nuestras bibliotecas, a que los libros vayan y regresen a las bibliotecas escolares. México es un país que ha impulsado las bibliotecas escolares, y están los libros ahí en unas bibliotecas empolvadas que da tristeza. En lugar de eso, pidamos a cada niño que lleve una mochilita de tela, y que cada viernes repartamos para que las familias tengan libros. Yo les quiero decir, en mi experiencia personal, que la directora de la escuela primaria pública en la que yo estudié tenía la biblioteca, una biblioteca hermosa con muebles de chapa de raíz, abierta a todos los niños de la escuela, y nos prestaban los libros. Y yo les quiero decir que los libros que yo leí toda mi infancia eran libros de la escuela, o sea, libros que estaban en la biblioteca de la escuela y que pueden hacer la diferencia en la vida del niño. Abran sus bibliotecas escolares, presten los libros. ¿Se van a maltratar? Sí, pero un libro maltratado es un signo de que fue usado, de que fue leído, de que fue explorado. Naturalmente que tenemos que enseñar a usar los materiales y a cuidarlos, y que tenemos que hacer compromisos con los niños y los familiares, pero creo que ir y venir de los libros va a llevar libros a los rincones de hogares donde jamás la familia va a poder comprar un libro, porque ustedes saben que ahorita los libros cuestan 200 pesos, que es el salario de una persona en 2 días, ¿no? Modelar, ¿qué significa? Significa muchas cosas. En breve voy a estar subiendo un articulito sobre modelar al blog.
porque tiene todo un procesito que hay que ir acompañando, pero de entrada les diría que es, si yo leo, si leo con el otro, si leo para el otro, si leo en voz alta, aunque el otro parezca no poner atención. Y hace un ratito les comentaba, y aquí les pusimos un link de una carpeta de libros electrónicos que nos ha ayudado Julio Amaya de la USAER Zapopan 17, gracias a Moisés y gracias a Julio por este trabajo de recolección de libros electrónicos que estamos poniendo a su disposición sobre los aprendizajes sustantivos. ¿Cómo trabajar la lectura emergente? Yo les he puesto algunos de los elementos que vienen en la propuesta, pero pues las posibilidades son múltiples, ¿verdad? Voy a detenerme en algunas de las que les puse aquí, y en dos, en lecturas interesantes y con contenido cognitivo. Y les pongo el ejemplo del libro de los colores. Este es un libro que yo quiero mucho porque mis nietos, Mateo y Emiliano, se los leía desde que eran unos chiquititos de 2 años, de un añito y algo. Y todavía ahorita tienen 6 y 7 años y van por su libro. Es un libro, por ejemplo, que habla sobre cómo se combinan los colores, ¿sí? Cómo del rojo y el amarillo sale el naranja, que son unos colores que van por el mundo. Había los 3 colores básicos y entonces un día, porque tenían miedo de algo, se abrazan y se crea el color naranja. Y así te va llevando a los colores básicos, la combinación de los colores, hasta los colores como el gris, como el magenta, como el violeta. Es un libro que tú puedes pensar que a un niño pequeño no le interesa, pero es un libro interesante por sí mismo, donde aprendes sobre arte y sobre cómo se combinan los colores. Entonces, busquemos libros y lecturas interesantes y con contenido cognitivo. Muchos de los libros que están en esta biblioteca digital que estamos compartiendo con ustedes son de esa naturaleza. Otro aspecto en el que quiero poner relieve es leer y dejar que dibuje libremente lo que leyó. El dibujo, dicen Solovieva y Quintanar, que son 2 de los autores primordiales, no les habíamos comentado esto. La gran parte de la propuesta se generó a partir de la investigación de 2 investigadores mexicanos que son, Julia Solovieva es ascendencia rusa, pero investigan en México, y Luis Quintanar en la Universidad de Puebla. Y ellos, en sus diferentes libros, algunos de los cuales se han leído en este trayecto formativo, se los quiero mostrar por aquí, ¿sí? De enseñanza de la lectura, que presenta muchos aspectos básicos que están en la propuesta, y enseñanza de la escritura, que nos permite avanzar en cómo enseñar a los alumnos a escribir, no solo a escribir las letras, sino a escribir y producir textos. Julia Solovieva y Quintanar proponen en sus diferentes partes del texto que esta propuesta que nosotros les estamos compartiendo sea enriquecida, pidiendo al niño que cuando trabajamos una palabra o una lectura, el niño dibuje, porque el dibujo anima e impulsa la capacidad representacional del niño. Entonces, pues invitarlos a que volvamos al dibujo. Yo me acuerdo en la primaria que nos decían, hagan un dibujo, ¿no? Sin un tema, sin un contenido, y sin embargo dibujabas. Si tú le das el tema de una lectura al niño, eso va a impulsar otras capacidades de representación. Y bueno, de Reggio Emilia hemos tomado una idea para lectura emergente, que son las mesas para conversar. Sería ideal que en cada escuela, Reggio Emilia es el enfoque que hemos adoptado nosotros para trabajar el método de proyectos en la zona. Les invito a incursionar, hay mucho material en la red. Están las mesas para conversar. Las mesas para conversar no son otra cosa que en el jardín de niños, en la primaria, en el camp. Pongamos mesas con algunos libros de la biblioteca en el ingreso, mientras es la hora de la entrada, si son de las escuelas de antes que todavía los tienen del cancel para afuera. Entonces, podríamos poner algunas mesas con libros allá afuera, con un listoncito pegado para que nadie se las lleve. Y la idea de la mesa es tener ahí el libro para
que el niño se lo enseñe a la mamá, para que la mamá se elogie al niño, para que el niño lo platique con otro niño, etcétera. La verdad es que les invito a que probemos esta actuación de cómo empezar en educación inicial. Grabarnos leyendo al niño y luego ponerle el video, etcétera. Quiero decirles que la lectura en inicial y en preescolar, y ojalá a lo largo de la vida, sea gratuita. Es decir, interactuemos con el niño, con el libro, pero no le hagamos preguntas. ¿De qué trató la lectura? ¿Cuáles eran los personajes? Porque eso es cobrar la lectura. Y entonces, si nosotros cobramos la lectura, el niño no tendrá ganas de interactuar a partir del libro con otros aspectos que a él sí le importan, que no son los ¿no? Por ejemplo, en este libro que les pongo aquí de rojo, azul y amarillo, mi nieto se sienta y está las horas hojeando, y entonces, dice, mira, y entonces va por la casa y me dice, este verde no es igual que este verde. ¿Qué llevará más amarillo o más azul? Híjole, ¿no? Son cosas que los niños van generando y que a mí esas preguntas no se me ocurrirían para preguntarle al niño, y qué bueno que no se me ocurran porque a él se le ocurre, ¿no? Entonces, invitarlos a la lectura gratuita. ¿Cómo en la educación inicial y preescolar? En ese tránsito entre inicial y preescolar tenemos que dar mucha información visual. En las escuelas tenemos un material hermoso de arte, que se llama Aprender a Mirar, y que los invitamos a sacar de estos portafolios empolvados que están ahí, y podamos poner a disposición del niño esa obra de arte y conversar libremente. No se apuren si no hacen preguntas ustedes, no pasa nada. Y si lo observamos en silencio y a nadie se le ocurre una pregunta, que les aseguro que no va a ocurrir, no pasa nada. Los docentes tenemos mucho miedo al silencio, y Montessori nos hace una invitación al silencio. ¿Qué más? Bueno, ahorita comentábamos en una tertulia pedagógica con mis compañeros de Cuquío que la actividad rectora de la etapa preescolar es el juego, en la teoría sociocultural. Y entonces hay un conjunto de cosas, de formaciones psicológicas que se generan a través del juego. Y entonces la invitación de la propuesta, esté ahí puesto o no, es a que a partir de la lectura juguemos, o juguemos y luego leamos y construyamos algo, leamos, jugamos y leemos algo, pero relacionado con el juego. Aquí les puse algunas imágenes sugerentes en torno a qué significa eso de leer y construir. El trabajo, por ejemplo, con bloques, que en todas las escuelas preescolares hay, está muy bien. El asunto es que se lo soltamos al niño para que esté ahí haciendo él cosas, y no hay ninguna interacción que anime a la construcción. No hay modelos para que el niño, a partir del material de construcción que yo le di, pueda ir elaborando o construyendo. Entonces, la invitación es a dar sentido a esa parte constructiva, porque es una parte importante del desarrollo de la capacidad simbólica. Y entonces, si yo tengo el libro y les pongo al niño el libro y le digo, ok, vamos a construir lo que tú quieras del libro, aquí está. Y entonces el niño te tiene que decir qué va a construir de ahí. Y entonces, una vez que te dice, hay que animarlo a observar el libro y a ir ajustando su construcción, o su dibujo, o su representación, o su modelo con plastilina o con barro, a ese modelo que él tomó como referencia, que es ir construyendo la capacidad simbólica, que es tan importante en la lectura. Leer y cantar, cantemos con los niños en los camp. Cantar estimula muchos de los aspectos de la actividad de la lectura emergente. Voy a platicarles rápidamente de las áreas preparatorias, que se pueden trabajar en preescolar, y esto lo vamos a profundizar en un ratito más, pero en estas áreas preparatorias lo que nosotros tenemos es una primera etapa que se puede trabajar de los 4 o 5 años, que es
bueno, que es el área preparatoria propiamente dicho, y yo ahí tengo, insisto, que trabajar en comunicación alternativa, tengo que trabajar en fomento lector. Nosotros en la zona tenemos a la maestra Leti trabajando en fomento lector y en el YouTube del Jump y ayer están subiendo algunos materiales que también estamos subiendo a nuestra carpeta de libros electrónicos. Tengo que consolidar el lenguaje, aumentar el lenguaje. Los estudios sobre el lenguaje y cerebro de la Universidad de Yale, que les decía que están en estos videos de lenguaje y cerebro, nos dicen que entre más vocabulario y más robusto sea el vocabulario de un niño, más fácil será para él la lectura. Entonces, estas áreas preparatorias son muy importantes. Tenemos que trabajar la escucha activa. Y no, la escucha activa no es que te ponga atención, la escucha activa es que el niño sea capaz de discriminar sonidos de su entorno, que sea capaz de discriminar una variación en lo que tú estás diciendo, en una canción, en cambiar partes de la canción, etc. La siguiente parte importante de estos elementos es la conciencia silábica, que es la conciencia de que las palabras, bueno, primero la conciencia de frase, luego la conciencia de palabra y luego la conciencia de sílaba, que podemos trabajar a través de juegos. En las fichas de Palem, todas las fichas verdes que son de sílaba traen una gran cantidad de actividades de conciencia de sílaba, conciencia de rima, que no es otra cosa que el cómo inicia o termina una palabra, y finalmente la conciencia de fonema, que es esa parte donde el niño es capaz de decirme cuáles son los sonidos que escucha en la palabra pera o en la palabra mesa, y hay todo un proceso que está planteado en la propuesta para que podamos avanzar en este sentido. ¿Qué vamos a hacer con niños que no tuvieron la experiencia de esta propuesta, que no fueron desde inicial hasta preescolar? Pues lo que vamos a hacer es recorrer todo este proceso con mucho apoyo, con énfasis en modelar, con jugar con el niño, sobre todo juego simbólico, y leerle nosotros, leerle con voluntarios, si es un niño con discapacidad motriz severa, si es un niño con parálisis cerebral, invitar gente que vaya a leer con él y que comparta con él la lectura. Primero hay que leer para él y luego hay que leer. Y bueno, básicamente esto es. Les agradezco mucho este momento para compartirles. Les invito otra vez a leer la propuesta y a revisar. Hasta el momento hay 3 materiales de apoyo al docente que desarrollan la propuesta y ahorita les platicará Zaira. Me permito presentarles en la siguiente parte de este webinar a Zaira Barbosa Murillo, Zaira del Rocío Barbosa Murillo. La parte que ella nos va a presentar es cómo transitamos del análisis fonético y la materialización de los sonidos a la diversificación de actividades para el aprendizaje de la lectura. Zaira es nuestra asesora de la zona 16, a quien yo quiero y valoro mucho porque es una gente entusiasta, comprometida, buscadora, inquieta, que si no sabe algo lo investiga, lo pregunta y lo lee, que es algo que se valora mucho. Zaira fue asesora técnico-pedagógica de las zonas 3 también, antes de estar aquí. Ha sido maestra de CAM y maestra de USAED. Ella es licenciada en la normal de especialidades, tiene maestría en docencia e investigación por la Universidad de Santander sin titulación, y tiene diversos diplomados, entre los que destacan el diplomado de educación inclusiva, el de fortalecimiento para docentes. Ha participado en el Congreso Iberoamericano de Educación Especial, acaba de terminar el diplomado de cultura y paz. Estuvimos el año pasado nosotros en el evento de Reggio Emilia sobre el método de proyectos en Monterrey y algunas cosas que no puso aquí. Ha participado como autora en diversos textos de nuestro blog, proponiendo rutas para mejorar la práctica docente. Muchas gracias, Zaira. Las dejo con Zaira. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Estoy un poquito nerviosa, creo que ya hablando voy a ir soltando los nervios. Pues yo voy a hablar acerca del análisis fonético y la materialización de los sonidos hacia la diversificación de actividades que hemos incluido
en el fichero de trabajo en esta propuesta colaborativa para el aprendizaje de la lectura. Para hablar del análisis fonético y la materialización de los sonidos, pues primero tendríamos que hablar de la conciencia fonológica, entendiendo esta como la sensibilidad de identificar la arquitectura del lenguaje. Es decir, los sonidos que conforman una sílaba o las sílabas que conforman una palabra, las palabras que conforman una frase o frases incluso que pueden conformar un texto completo. Ahora bien, el análisis fonético es una de las habilidades de mucho peso en el desarrollo de la conciencia fonológica y por lo tanto en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Al realizar el análisis fonético, nosotros hablamos de que, bueno, estamos poniendo en práctica la habilidad de poder identificar de manera detallada, de poder examinar detalladamente las partes de un todo. Y en este caso voy a referirme a la palabra como el todo. Siendo esta, pues, la que vamos a identificar cómo, cuáles y cuántos sonidos son aquellos que la están conformando a través del análisis fonético. Posteriormente, pues estos sonidos que hemos identificado a nivel auditivo en una palabra, pues vamos a materializarlos mediante los esquemas y luego con fichas blancas, rojas y verdes en el mismo orden que lo proponen Solovieva y Quintanar en el método que hemos tomado como base a partir de lo que ya nos han comentado la doctora Maribel. La incorporación de esquemas y fichas en el plano concreto pues nos permite materializar cada uno de los sonidos que estamos escuchando y que, bueno, están conformando la palabra que estamos analizando a nivel fonético. Aquí hay unos ejemplos de cómo podemos trabajar previamente el asunto de los esquemas o el asunto de las celdas, que serían los cuadritos que vimos anteriormente. Puede ser mediante los esquemas en el piso o con algunos objetos en concreto. Por ejemplo, para la palabra taza son cajitas de madera, pueden ser cajas de zapatos, tapitas de garrafones. Estos pueden ser previos al plano, pues en la hoja, al plano gráfico, y nos permiten también trabajar con diferentes alumnos, es decir, desde más pequeños o dependiendo también la parte motora y la capacidad motora que se tenga en el momento con los alumnos y que queramos también desarrollar. Posteriormente, para llevar a cabo la materialización de los sonidos, pues necesitamos a partir de la mezcla identificar cuáles son los sonidos que conforman la palabra. En este caso tenemos el ejemplo de la palabra oso. Cuando hablamos de mezcla es poder apoyar al alumno a identificar cada sonido que está conformando la palabra y entonces un ejemplo sería o, o. Es importante siempre partir del sonido de las letras y no del nombre. Estamos partiendo de la pauta sonora. Lo vamos a poder representar con los esquemas, puede ser de los ejemplos que hablábamos en un plano concreto con cajitas, tapas, etcétera, o puede ser con el esquema en concreto también en una cartulina, por ejemplo, en los que cada celda representa un solo sonido de la palabra. Posteriormente, estas celdas se van a materializar con una ficha blanca. Creo que aquí falta una imagen. La ficha es un circulito. Le voy a regresar un poquito. Como el círculo blanco que está aquí. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Este círculo blanco se va a colocar en cada una de las celdas. No tienen que ser fichas compradas y demás. Pueden ser círculos de papel, por ejemplo, de foamy, de lo que consideremos apto para poderse manipular por parte de las manos de los alumnos. Luego vamos a utilizar, ahí está el ejemplo, los círculos blancos para poder colocar en los esquemas. Posteriormente se explica a los niños que para señalar las vocales en los esquemas se van a utilizar los círculos rojos previamente elaborados. En el texto de Solovieva y Quintanar nos dice pues que es importante que
esto se realice con los alumnos, es decir, recortar las tiras de esquemas, pueden ser desde 1 hasta 8 celdas, y tener fichas blancas, fichas rojas, fichas verdes. En este momento, en la zona, ya hemos incluido el sustituir la ficha roja en la vocal que estamos trabajando. En este caso sería cuando trabajamos la letra O, para llegar así. Dado que al trabajar las palabras pues se incluyen distintos fonemas que quizá no se han estudiado en el trabajo sistemático de las vocales y consonantes, pues es importante brindar apoyos a los alumnos para que el énfasis con las fichas, con la materialización y con el análisis fonético sea exclusivamente en el sonido que estamos aprendiendo. En este caso, en el ejemplo de oso, pues sería en la letra O, o en el sonido de la O. Bueno, perdón la pausa, voy a utilizar el auricular para mejorar un poco el audio. Ok, voy a poner aquí. Cuando ya hemos trabajado las vocales, pues entonces vamos a pasar a el trabajo con las consonantes. Se explicará a los alumnos que aquellos sonidos que se parecen a los ruidos y que no se pueden cantar, como en este caso las vocales, se llaman consonantes. Es aquí cuando introducimos las fichas verdes. Vamos a señalar donde suena, en este caso sería la de pie, y donde se escucha con este sonido, vamos a sustituir aquel círculo blanco que pusimos al principio, ahora con uno verde. Los rojos pues ya los estábamos utilizando en las vocales, en este caso el I y el AI. Esto también es algo que hemos retomado pues de la propuesta de Solovieva y Quintanar en 2014. Los ejemplos que vemos aquí son de una ficha de la letra P, del fonema P. Estamos utilizando primero los esquemas, luego la ficha blanca con los esquemas, sustituimos la roja para las vocales y luego con verde para la consonante hasta utilizar las letras móviles del alfabeto. Uno de los ajustes importantes que se sugiere ya incorporar en los materiales, pues bueno, a partir de la revisión de la bibliografía, como parte de este trayecto formativo, hemos identificado que es importante la elaboración de los materiales con los familiares y los alumnos, desde los esquemas, es decir, la tirita de las celdas, de 1 hasta 8 celdas, perdón, y que estos puedan ser manipulados por los alumnos. Así como las fichas de colores en cartulina o en FOMI, incluyendo otras dos más pequeñas para algunos sonidos como la R, la Ch, la Y o la K, en queso, por ejemplo. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. En coche, en llave y en perro. Y estos son algunos ejemplos de los materiales que pudiéramos estar utilizando. La idea es que sean manipulados por los alumnos para que esto apoye pues en la materialización en el plano concreto. Tenemos el ejemplo de la palabra estrella y si se fijan pues en realidad no son materiales complejos. Se sugiere cartulina, si las plastifican o no pues quizá les dé mayor uso, pero como tal no hay alguna definición de cómo tenga que estar realizado. Es importante decirlo que bueno, a partir de los alumnos con quien cada uno de ustedes trabaje, pues se puede decidir el material, decidir si es con cajas, si no con esquemas, como en este caso con las celdas, o cualquier otro material que consideren a partir del propio contexto. Y bueno, pues hacemos la invitación a quienes ya están implementando la propuesta a complementar las fichas que ya tenemos elaboradas con la representación en el plano perceptivo, es decir, traducir a nivel representacional, desde copiar el dibujo, desde copiar ya sea la imagen o el objeto con el que estamos trabajando, para luego poder hacer los esquemas y luego incorporar los círculos del color que se requiere.
adquiere. Primero los blancos, tenemos el ejemplo de la palabra lápiz, solo se trabaja hasta la materialización con el círculo blanco, y luego en la palabra corazón pues ya estamos trabajando con los círculos de colores, sea verde o rojo según sea el caso, si es vocal o consonante el sonido. Parece ser que no se está viendo en mí. ¿Nos ayudan, por favor? Gracias. Adelante. Okay. Y bueno, es importante que este ajuste pueda llevarse a cabo ya con quienes están desarrollando la propuesta. Voy a enfatizar en que este ciclo escolar estamos pilotando la propuesta, en que vayan a quedar como parte de la propuesta, ya que a partir de la implementación en las aulas y de lo que cada docente ha estado encontrando, incluso algún error de dedo, porque pues fuimos alrededor de 40 personas quienes participamos en la elaboración de las fichas, y la idea es que, bueno, durante la implementación se puedan ir mejorando y se puedan ir pues encontrando las fallas que estas pudieran tener para mejorar. Bueno, hasta aquí ya hemos revisado la base del trabajo que se incorporó en las fichas en cuanto al análisis fonético y la materialización de los sonidos, sin ser esta la única forma de trabajo. Es importante, bueno, recordar que las fichas de trabajo y en general la propuesta pues se ha elaborado a partir del diseño universal para el aprendizaje, por lo que en cada una de las fichas o bien semanas de trabajo se han incluido los siguientes aspectos y momentos. Hace un momento en el chat alguien preguntaba si las fichas las íbamos a pasar. Sí se van a compartir, nada más, bueno, recordar que las fichas pues seguramente tendrán algunos ajustes de aquí al siguiente ciclo escolar. Conforme hemos ido encontrando algunas situaciones que corregir y que mejorar, lo hemos estado haciendo con la ayuda de los docentes de los campos. Y bueno, vamos a hablar de la diversificación de actividades para el aprendizaje de la lectura. Los momentos de la propuesta son garantizar el acceso, del cual nos habló la compañera Carla, alfabetización emergente, que ya nos habló también la doctora Maribel. Lo siguiente sería el aprendizaje sistemático de las vocales y los grupos consonánticos, del cual voy a hablar yo en este momento. Y por último, pero que también va a estar presente durante la propuesta, sería la parte de la evaluación, que nos va a platicar más adelante Vera. Para el aprendizaje sistemático de las vocales y los grupos consonánticos, perdón, creo que tenemos un sonido de fondo. Voy a pedirles que apaguen su micrófono. Bueno, la propuesta está dividida por semanas, o más bien organizada, no dividida, organizada por semanas. Es pues una temporalidad sugerida a partir de lo que observamos en el momento de la elaboración. La primera y segunda semana contienen actividades para garantizar el acceso. Tercera y cuarta semana, aprendizaje sistemático de las vocales, con 2 fichas por cada una de las vocales. De la semana 5 a la 28 encontramos las fichas para trabajo con los grupos consonánticos. De la 29 a la 35, sinfones. De la 36 a la 39, reafirmación del proceso de la lectoescritura. Y por último, en la semana 40, la evaluación sumativa. Desde la 3 hasta la 35 tenemos evaluaciones también semanales, donde se hace un dictado de palabras, etcétera, que más adelante lo va a exponer más detalladamente Ver. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar de las fichas de trabajo. Esta sería la presentación. En las imágenes que yo puse como ejemplo, pues son imágenes en general de las vocales para poder como platicar acerca de cada elemento. Pues primero, bueno, ¿quién elabora la ficha? La temporalidad sugerida, el fonema que se va a trabajar, y en el recuadro azul, las recomendaciones técnicas al docente. En este ejemplo es una ficha que habla acerca de habla invertida. Es importante mencionar que en las fichas se ha incorporado estrategias de trabajo como la habla invertida, como
grupos interactivos y algunas otras pues estrategias o metodologías o actuaciones de éxito de las que se están trabajando en el momento. Y bueno, en el recuadro blanco están los recursos materiales o de apoyo que hay que preparar previamente. Pueden ser textos, pueden ser videos, se incluye el enlace, así como otros imprimibles. Procuramos que si nosotros estamos solicitando tarjetas con tales palabras, pues ya vayan también las palabras para evitar que la falta de los materiales pues sea alguna dificultad que se presente en el aula. En cada una de las fichas, o bien también en las semanas, perdón, se incluye una lectura diaria. Esta es para realizarse por parte del docente o el voluntario que vaya a participar dentro del aula. Es importante preparar previamente la lectura, familiarizarse con el texto, pues tener una buena entonación, estar motivado para leerles a los alumnos y por lo tanto motivarlos, que ya un poco la doctora nos habló acerca de la importancia pues de estar leyendo y de que ellos estén en contacto con este tipo de actividades y de materiales. La siguiente sería exploración de un material escrito o exploración fónica de palabras. En este caso el ejemplo es una historieta de la vocal U. Aquí hay que permitir pues que ellos generen hipótesis, generen preguntas, o incluso si nos dicen nada más en la imagen, pues qué es esto, ¿no? Como esa exploración libre del texto, o en algunos ejemplos podría darse también que sean vinas la exploración de un mismo texto para ver qué pueden compartir ellos o pueden generar acerca de este texto impreso. Posteriormente, pues es una actividad de introducción al fonema o bien el análisis fonético de la palabra y la materialización de los sonidos con múltiples formas de presentación. Puede ser mediante esquemas, mediante las fichitas o círculos de colores, a partir de una palabra que inicia con, acciones para la conciencia fonológica, imagen de referencia de alguna palabra que suena con el fonema que vamos a aprender, un poema, un canto, una adivinanza, una rima que contenga esa letra o ese fonema, perdón, juego de palabras, video, audiocuentos, para posteriormente discutirse mediante aula invertida y algunos otros. En este caso el ejemplo es unas tiras de enunciados con pictogramas o imágenes. No se está incluyendo la palabra oso, ni oveja, ni ogro porque es a nivel auditivo. Es a partir del análisis fonético, es decir, cómo suena. Todavía no oímos aquí la grafía, sino solamente a nivel auditivo. Posteriormente sería la ejercitación del fonema y su grafía con múltiples formas de presentación, múltiples formas para la ejercitación, mediante videos, láminas, algunos carteles de imagen-texto, canto, poema, adivinanzas, juegos fonéticos, cajas fonéticas, cajas de arena, hojas de trabajo, cajas silábicas, juegos motores, infografías, trazos en el cuaderno, trazos en el patio, ¿no? Usar gises, tizas de colores, diversos materiales. También algunas actividades con grupos interactivos en las que, bueno, ya estaríamos poniendo en práctica otra actuación que a nivel pues mundial, porque en cualquier contexto pues sería una actuación que permite la participación de otros, que permite que un adulto guíe sin ser más que un mediador, que permita como el aprendizaje entre los propios alumnos. En estos grupos interactivos pueden incorporarse algunos familiares, algunos maestros jubilados, etc. El ejemplo es con una rima, una canción del Indio Isidoro. Y bueno, creo que esto es algo de lo que al paso de los años pues hemos utilizado para aprender a leer, ¿verdad? Y hay muchísimas canciones con rimas, por ejemplo. Luego sería la ejercitación, expresión del fonema en múltiples formas. Pueden ser juegos orales, adivinanzas, cantos, identificación de la letra en cuestión que estamos aprendiendo. Ahora sí ya hablamos del fonemagrafía, localización en contextos con diversos materiales impresos, en el cuaderno, en alguna hoja de trabajo, inventar palabras a través de otras que ya estudiamos, juegos motores, cajas fónicas, formar palabras nuevas, etc. El ejemplo que viene en la ficha es sobre un sobre sorpresa,
para relacionar algunas palabras. No todas las actividades son para realizarse en cuaderno. Se proponen diversos espacios para llevar a cabo las actividades, por lo que, bueno, es importante pues que como docentes tengamos como ese ánimo por poner a prueba diferentes actividades, diferentes acciones en diferentes espacios, y de diferentes formas también. Este es otro ejemplo para realizar en el patio de la escuela a partir de una canción. Y por último, sería la reflexión del propio aprendizaje, identificar como el proceso que se ha llegado para poder aprender, así como aquellas situaciones en las que todavía necesitemos seguir practicando con los alumnos. También con las familias, por supuesto. Conocer las propias dificultades y fortalezas de lo que se ha estado aprendiendo a partir de múltiples formas que garanticen la persistencia y la motivación, así como para la generalización del aprendizaje en diferentes contextos y el monitoreo permanente. Algunos ejemplos de lo que hemos incluido en estos momentos serían una ficha del buen lector. Esta, por supuesto, se llena con el apoyo de las mamás y, bueno, ahorita que estamos trabajando desde casa, pues más, con el apoyo también de las maestras y maestros desde la asesoría presencial, para que podamos ir identificando aquellas palabras que vamos aprendiendo y nos dé pues un nivel de satisfacción y de logro por aquello que vamos aprendiendo. También algunos ejercicios de respiración, algunos ejercicios para mantenernos atentos, para poder estar participando, así como algunas tareas muy prácticas en las que se pueda poner en evidencia aquello que vamos aprendiendo con la familia. Pues creo que sería en términos generales cómo está pensada la propuesta. Insisto en que este ciclo escolar estamos pilotando en los CAM. Pues la idea es, con apoyo de todos los docentes, poder tener una propuesta más acorde a las características de nuestros alumnos, más acorde al diseño universal para el aprendizaje también, y que, bueno, mediante este trayecto formativo pues vayamos mejorando en la tarea. Voy a concluir hasta aquí mi participación y voy a presentar a mi compañera y amiga, igual que mis otras compañeras que no lo dije. Maestra Belén Verónica Moreno Medina, es directora del CAM Jean Piaget de esta zona, y bueno, ella ha trabajado desde estancias infantiles, ha sido maestra en Centro de Atención Múltiple, asesora técnica en la zona 15, ha colaborado también en la Dirección de Formación Continua como asesora en distintos espacios que tienen que ver con la educación inclusiva, ha sido también maestra de CAM en zona metropolitana y colaboradora en asesoría técnica en la zona 16, y ahora es también directora del Jean Piaget a partir de 2015, y trabaja también en tutoría con docentes que están iniciando su etapa laboral. Entre los múltiples estudios que ella tiene, es egresada de la Normal de Especialidades en el CREN. A nivel maestría, ha estudiado en Educación Especial en el área de Necesidades Educativas Especiales y Educación Inclusiva, y actualmente cursa el doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación. Ha participado también en algunos otros talleres como neurodidáctica, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, atención a alumnos con discapacidad múltiple y sordoceguera, alfabetización temprana, entre otros tantos que tiene. Y bueno, ella nos va a hablar un poco más a fondo de lo que yo hablé acerca de la evaluación. Pues muchas gracias. Buenos días, un placer estar con ustedes. Es como la primera experiencia a participar en una webinar con la zona, entonces lo cual me motiva mucho. Agradezco la presentación de mi compañera Zaira, y pues como ya lo menciona, el tema que yo voy a abordar es la evaluación de la propuesta. Para ello, recuperamos un poquito los momentos de la evaluación que para nosotros son muy familiares. Uno de ellos es el proceso inicial, en el cual algunos lo identificamos también como etapa diagnóstica. Para ello,
Es importante pues mencionar, más adelantito les vamos a mostrar algunas herramientas que trabajamos en la zona de cómo hacemos este proceso de diagnóstico. Podrán consultarlos también en algunos artículos del blog. Nuestra propuesta también está enfocada en una evaluación semanal, también la vamos a hablar más adelantito, la evaluación trimestral y al final del ciclo escolar una evaluación sumativa. Bueno, parte de la información que encontramos en esta diapositiva es de lo que ya han estado hablando mis compañeras, pero también de lo que hablaron nuestra compañera Paula y Ana Lilia en la webinar anterior, de lo que habló nuestro compañero Carlos en la primera, lo cual se ve pues como es el enlace de todas las temáticas en relación al trabajo de la propuesta. Como esta primera parte de la evaluación inicial y trimestral está dividida en diferentes aspectos, como son las bases propioceptivas, de las cuales ya habló Carlita y José, ya mencionaron que en la próxima webinar va a profundizar, los invitamos a que vean el tema porque es como la respuesta a muchas interrogantes que nos hacemos los maestros de CAM, sobre todo, qué hacer con los alumnos con discapacidades más severas. Entonces, ahí están las respuestas. También hablamos pues que el trabajo tiene que partir de los intereses de los alumnos, de su comunicación funcional, de las habilidades que tiene con el uso del comunicador, de su lenguaje expresivo y receptivo, también de lo cual ya han estado hablando. Hizo mucho énfasis Paula y Ana Lilia en la sesión anterior, la lectura emergente, que también la doctora ya habló al respecto, y las capacidades lectoras del niño. Bueno, en esta diapositiva encontrarán la imagen de un cuadernillo de evaluación del alumno, el cual yo tengo aquí. No sé si se alcance a ver, pero ustedes lo tienen en la diapositiva. Este cuadernillo está enlazado con una publicación que hizo la doctora a finales del ciclo escolar en la revista Misión 17 y que aparece también en nuestro blog, que tiene que ver con los procesos de evaluación diagnóstica de los alumnos más vulnerables, los escenarios posibles en tiempos de COVID. Este trabajo está fundamentado en una investigación de un fundamento teórico que tiene que ver con el derecho que tienen los niños con discapacidad a la lectura desde el diseño universal. Tiene como todas las bases científicas de estudios que se hicieron en otros países de cómo se puede llevar ese proceso y cómo se parte desde la evaluación. Este material se divide en 3 ejes principales, como son las habilidades conceptuales, el manejo del dinero y las habilidades sociales y el proyecto de vida. Vamos a profundizar un poco en lo que son las habilidades conceptuales. Las otras los invitamos a revisar nuestro cuadernillo para que tengan como mayor información. No porque sean menos importantes, pero como el tema de hoy es la lectoescritura, pues partiremos de ahí. Bueno, con respecto a las habilidades conceptuales, lo maneja en nuestros cuadernillos, en el material que tenemos, bajo varios ejes principales. El primero es lo que se refiere al lenguaje expresivo y receptivo, cómo se comunica el niño y cómo recibe los mensajes. La alfabetización emergente, que hace como un énfasis en que tiene que ver pues como en la etapa de los primeros años los niños sientan las bases para tener como una consolidación más adelante en lo que es la primaria de los procesos de lectoescritura. Habla también sobre las habilidades importantes de todos los niños. Aquí hay un punto importante que mencionar porque hace referencia al uso de los comunicadores en la lengua de señas como una parte fundamental en estos procesos de lectoescritura. Habla también sobre el conocimiento que tienen sobre el nombre de las letras y hace mucho énfasis sobre la conciencia fonológica, de la cual ya nos hablaron nuestras compañeras Carlita, y para la cual pues también es importante que revisemos los videos que nos sugieren porque nos da como un panorama más amplio de toda esta información. También nos habla del conocimiento de las palabras simples con fonemas que se ha trabajado. Esto es en la evaluación trimestral. Viene organizada la propuesta, ya les comentaba Zaira, por fonemas. Entonces, cada 3 meses vienen categorizados y se van evaluando conforme se va avanzando. Entonces, cada 3 meses, conforme al calendario escolar, se hace una pausa y entonces ahí evaluamos qué tanto avanzamos con esto. Tienen unas tablas de registro, lo cual les facilita mucho para el docente el registro de la información. También nos refiere a la decodificación de las palabras sin sentido, es como absurdos, palabras que están creadas y palabras que el niño no están escritas, entonces eso nos lleva a la reflexión. Y la lectura y comprensión de un texto,
la comprensión oral y termina con el dictado. Bueno, nuestra evaluación semanal. Aquí lo interesante es que la propuesta viene planteada por semana y vienen actividades para cada día. El día 5 viene sugerida esta evaluación. Todas las semanas traen y va desde lo más sencillo hasta aumentando su grado de dificultad. Por ejemplo, la imagen nos habla de la evaluación de la semana 3, con el trabajo de las vocales. Se le pide al niño que lea las palabras que aparecen ahí, que fueron las que estuvo trabajando, y el evaluador, pues la mamá, el hermano, el que estuvo trabajando con el niño, palomea esto. Aunque el documento no lo dice en esta parte, pero sí es importante que hagamos como un registro de qué observamos en el niño. Carlos nos hacía mucha referencia a la importancia de ser un buen observador en los procesos de evaluación. Entonces nosotros tenemos como que estar muy alerta a todas las producciones de los niños, y como él me lea, con el tiempo que le llevó, la seguridad con que lo hizo, nos permitirá nosotros registrar y tener mayores elementos para avanzar. También es importante trabajar el dictado de palabras. Aquí, de las mismas palabras que ya estuvo trabajando, que no sean las mismas que leyó, se le dictan al niño y se observa su producción escrita. También su nombre, algunos niños ya lo tienen muy interiorizado, otros no, pero es importante que haga el intento. Y va a escribir en las tablillas que vienen ahí, en los esquemas, va a completar las palabras que aparecen. Si observan, viene un referente visual, que es el dibujito, y vienen como los espacios para que coloque las vocales, que es lo que se le está evaluando en esta semana. Y ahí nos brincamos a la semana 17, es un ejemplo, ¿sí? Aquí se le pide al niño que lea palabras que vio durante esa semana, pero algunas anteriores. También es importante como ir recuperando el repertorio anterior. Perdón, se adelantó. Viene un enunciado que no venía al principio, que lean el enunciado y se incorporan palabras anteriores. Dictado de palabras también se le dictan y que complete el esquema que viene aquí. Si observan, aquí ya no hay ningún apoyo de ninguna letra, porque aquí ya veo consonantes y ya veo vocales. Bueno, y la última parte, este es un ejemplo de la semana 38, es que lea él esta historia, ¿sí? Él ya debe de haber consolidado todos los fonemas, todo su proceso, y debe de aterrizar con la lectura del fonema. También es importante hacerle un pequeño dictado de una frase, ya no un enunciado, sino una frase que nos permita ver su tipo de producciones que él realiza. Tenemos también la evaluación sumativa al final del ciclo escolar. Este es un proceso que regularmente asociamos como final del ciclo escolar, pero nos marca que la evaluación sumativa se da durante el proceso también, pero es como al corte, es para recibir un valor, una calificación. Entonces puede ser al final de un proyecto, al final de una situación didáctica, al final de una unidad didáctica, al final de un periodo. Entonces ahí nosotros debemos de dar una calificación. Pero para esto, ¿qué ocupamos? Evaluar. Y no es así como que, se sacó 10 en el examen, hizo todo muy bien y ya es lo que le voy a poner en su boleto. No. Para esto debemos de considerar diferentes factores, como es el contexto. Es muy importante que una evaluación sumativa con enfoque inclusivo vaya desde que partamos del contexto de las condiciones reales del niño, desde cómo estuvo en la escuela, el momento presencial, pero en este momento es muy importante evaluar cómo se está desenvolviendo ante la contingencia, ¿sí? No podemos evaluar con los mismos parámetros a un niño que tiene todas las condiciones para dar respuesta a mi organización como docente de videollamadas, a un niño que no tiene esas condiciones. Entonces debemos ir haciendo ajustes en el proceso y por lo tanto es evaluar desde ahí. No podemos evaluar igual a uno que al otro. El otro es aprender sobre nosotros mismos. Este proceso de evaluación nos debe de dar como los elementos a nosotros como docentes, sobre todo como colectivos, analizar la información que nos brinda y aprender sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Debe de ser como ese referente, y también para el alumno, sobre todo, de que aprenda qué es lo que está, analice, haga esos procesos de metacognición de qué es lo que está aprendiendo, para qué le va a servir.
Uno de los rasgos principales es ser una guía para mejorar. Esto, por ejemplo, uno como docente debe de ser muy autocrítico, muy analítico, como colectivos, como directivos, debemos de poner mucho el ojo en qué me está diciendo la evaluación. Si, por ejemplo, veo que los resultados de mis alumnos son muy bajos y regularmente decimos, papá no apoya, o el método no sirve, pero si nosotros no analizamos más a profundidad, que a lo mejor la metodología que estoy implementando, que a lo mejor los recursos que estoy poniendo a disposición del niño no son los más adecuados para él, pues entonces los resultados pueden variar mucho. Sí es muy importante que nos sirvan nosotros para eso. Otro punto es que nos permite identificar y remover las barreras que tiene vinculación con lo anterior, que debemos de tomarlo como un referente para hacer ajustes a todo lo que estamos haciendo. Debe de ser negociada, o sea, entre los colectivos, con los padres de la familia, no impuesta, no es porque, yo soy el profe y le voy a poner un 7, no, sino que debemos de comentar entre todos, debemos de analizar entre todos y entre todos determinar la decisión del niño en relación a todo eso. Debe ser diversidad y flexible, no podemos evaluar a los niños por igual. Debemos ir haciendo ajustes desde el proceso de atención hasta el proceso de evaluación. Bueno, y ya casi para terminar, docentes, con los docentes también nos estamos evaluando y estamos en un seguimiento de toda esta propuesta. Estamos trabajando con trayectos formativos, como nosotros los dividimos en los puntos centrales, como son las webinars, a la cual está abierto para todos ustedes. También tenemos tertulias dialógicas. El día de hoy los centros de trabajo de la estación discutieron con respecto a algunos textos que han dado como fundamento a la propuesta. Nos seguimos preparando. Ya lo decía Zaira, lo decía la doctora, lo decía Carla, pues que estamos como constante investigación, analizando y analizando, y esto nos ha llevado a ir haciendo los ajustes pertinentes. Y entonces, los momentos de trayectos formativos muy importantes, tuvimos el reto de cómo hacerlos. Anteriormente, trabajamos trayectos formativos presentes allí, a todos los docentes que se atendían en la zona, pero ahora nos vemos como con el gran reto de cómo hacerlo en esta situación, y pues lo estamos haciendo a través de videollamadas con los equipos de trabajo. Bueno, es una evaluación del proceso. Aquí tenemos como la responsabilidad de los directivos y el equipo de supervisión, comandado por la doctora Maribel, pues en el acompañamiento en la puesta en marcha. Nos hemos dado la tarea de estar presente en Pío, vamos a Ixtlahuacán, nosotros aquí en el centro. También estamos muy atentos de la dinámica que llevan cada maestro con sus videollamadas con los papás, con las evidencias que reciben en grupo, con las asesorías que tienen dentro de la escuela. Y esto nos ha permitido como ir revisando que si el error de la letra A, no lo teníamos considerado al principio, y ir haciendo como ajustes. Sí es muy importante que cuando tengan los materiales en sus manos, nos ayuden a enriquecerlos. Sí es muy importante que si ven alguna cosa que nos puedan recomendar, algún error, nos lo hagan saber para nosotros hacer los ajustes. Ha sido un proceso de revisión muy arduo, pero de todos nos seguimos encontrando como algunos detalles. También tenemos, ya lo mencionaba la maestra hace rato, el programa complementario de la lectura en alumnos con discapacidad. Aquí en la imagen del cuento del oso maronoso que hizo nuestra compañera Leti, si le dan clic, van a encontrar el video y les invitamos a revisarlos. Estos materiales están pensados en las características de nuestros alumnos. La maestra Leti participa en los trabajos colaborativos, está atenta a lo que los maestros están diciendo, la situación de cada uno de los niños, busca los materiales y los adapta. Y pues tenemos aquí ya por último nuestra referencia bibliográfica. No sé, ¿algún comentario? Dejo a la doctora.
Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Queremos decirles que tuvimos que abrir una sesión de Facebook porque teníamos más de 200 personas inscritas en nuestro webinar y les agradecemos. Una disculpa, Tuvimos que conectarnos por el teléfono porque no nos quiere dar el audio. Decirles que tuvimos más de la audiencia esperada, tuvimos más de 200 gentes inscritas en el webinar y eso nos invitó a que probáramos en Facebook. Sé que tuvimos algunas dificultades y nos disculpamos por los inconvenientes en la escucha. El webinar va a estar grabado, está grabado y va a estar, se va a subir en el canal de YouTube de la Zona 16 y el enlace también va a estar en nuestro blog para que nos puedan acompañar. Vamos a dar nada más 5 minutitos de preguntas y respuestas porque ya estamos más allá del tiempo, de la hora y media que habíamos destinado. Estamos a sus órdenes para preguntas. No sé si hubo preguntas en el chat o si hay... Vamos a ver cómo se les van a los cuadernillos. Los cuadernillos ahorita estoy mandando a nuestros medios de difusión. El blog de la zona ya están ahí los cuadernillos. Ya está la propuesta también en el blog de la zona. Si ustedes le ponen blog de la zona 16 de educación especial en cualquier buscador, los va a llevar directamente a nuestro blog. Y en ese blog está ya la propuesta, que es el documento 0, que van a encontrar como documento 0. Y está dentro de la propuesta van a encontrar los links de los materiales, de la bibliografía, etcétera. También el proceso del trayecto formativo, etcétera. Y también ahí en esa misma publicación, que dejemos de presentar, dice. Bueno, en esa misma publicación enlazamos los materiales del docente y un ejemplo de cuadernillo del alumno. Los pusimos tanto en PDF como en Word porque la idea del material del docente es que tú la puedas ampliar, puedas darle un gran formato para un niño con parálisis cerebral o con debilidad visual. Esa es la razón por la que no. También desarrollamos en Plafons la propuesta para que quien tenga niños que requieren de un acceso diferente puedan tener a la mano. No sé si hay alguna otra pregunta. Ayúdenme, chicas. Gracias, muchas gracias, gracias. Por Face, se grabó y la vamos a subir en nuestra página de Facebook. Una vez que se ha pilotado, que se tiene... Sí, nuestra idea es después de que se pilotee, esperemos encontrar a alguien que nos publique el trabajo y que lo podamos difundir en alguna publicación. Vamos a tratar de sacar un RBO, una autorización de publicación, un SNN, que nos permita subirlo también a la red, ya completo. Es una propuesta muy grande. Quiero decirles que intentamos pegar en un solo documento, decidimos hacerlo en 10 cuadernillos del docente, porque como tiene imágenes y tiene los esquemas con imágenes de apoyo, textos de gran formato, de pequeño formato, está muy pesada. Eran más de 1000 hojas, y los cuadernillos por mes salieron como de 100 hojas.
Hemos hecho también, y gracias a todos los maestros de CAM por este esfuerzo, los ajustes para el trabajo a distancia, que cuando hicimos el diseño de la propuesta, pues no teníamos emergencia. Bueno, ya estábamos, ¿verdad? Sí, ya estábamos, pero hemos estado el ajuste, agradecerles a todos los especialistas preciosos de la zona 16 que han hecho un gran trabajo de análisis, de revisión, de reflexión, etcétera. No sé si haya más. Pues nos dan las gracias, nosotros les damos las gracias por interesarse en esto y por interesarse en los niños. Si nos hacen favor de prender su cámara para que podamos tomar una foto de los ya, conectados hasta donde se alcanza a ver. Qué bonita Gloria, gracias por acompañarnos, gracias a todos. Un abrazo a todos. No sé cómo se llama. Pero ya nos tomará una foto ahorita porque estamos. Sí, ella lo va a hacer. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un agradecimiento muy grande por acompañarnos. Esperamos que nos hagan llegar, si empiezan a aprobar esta propuesta, que nos hagan llegar sus puntos de vista a marianepañaguarros@yahoo.com. Y acabo muy contenta por todo el trabajo. Gracias a todos. Ay, Saula preciosa que nos acompaña. Gracias a todos los que alcanzó a ver y a los que no, a darle un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestra, no se escucha. Si está hablando, no se escucha. Nuestra próxima webinar es el siguiente viernes, la difundiremos por los medios comunes, la pondremos el link en nuestra página de Facebook, en nuestro blog de la zona vamos a subir también la invitación porque creo que hay gente que no sabemos cómo se enteró, pero vamos a difundir por las redes como lo hemos hecho hasta ahora. Y todas las personas que estuvieron en este webinar recibirán la invitación en su correo para el siguiente webinar. Gracias a todos. Creo que es todo. Ya atendimos todas las preguntas. Muchas gracias.